Qué gusto saludarte nuevamente. Hoy hablaremos sobre Orwell Ted, una vida que a mí me apasiona porque tiene toda una obra sobre liderazgo y administración. Fue un influyente pensador y autor en el campo de las ciencias sociales y, como mencioné antes, en el área de administración y liderazgo. Orwell Ted fue un académico, psicólogo social y educador estadounidense que dedicó una muy buena parte de su vida a estudiar el liderazgo y la psicología de las relaciones humanas en el contexto empresarial y social. Nació el 17 de abril de 1891 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en una época de profundos cambios sociales y económicos, caracterizada por la industrialización, el desarrollo de la burocracia empresarial y una creciente urbanización. Estos cambios, por supuesto, que influenciaron su pensamiento sobre la naturaleza del liderazgo y la organización. Completó su educación universitaria en el campo de ciencias sociales, obteniendo el doctorado en filosofía, y rápidamente se destacó como un pensador dentro del ámbito de la psicología social. Fue profesor y realizó investigaciones sobre cómo las relaciones humanas influyen en los procesos organizacionales, lo que eventualmente lo llevaría a escritos sobre el liderazgo. En el sitio tenemos varias anotaciones sobre él. Uno de los trabajos más importantes de Orwell Ted, que ya lo hemos tocado en otro video, es El arte del liderazgo, publicado en 1935. Es un texto considerado fundamental en la historia del pensamiento sobre el liderazgo y la administración. Para él, el liderazgo no es solo cuestión de habilidades técnicas o autoritarias, sino un arte que implica, por supuesto, sensibilidad social, conocimiento de las personas y comprensión de los contextos. Esto lo llevó al análisis que un buen líder debe tener capacidades como tomar decisiones difíciles, la habilidad para inspirar a otros y la comprensión de las necesidades emocionales y sociales de las personas dentro de la organización. Destacó, por supuesto, la importancia de la ética, la empatía y el respeto en las relaciones laborales, sugiriendo que los líderes efectivos son aquellos que logran integrar las necesidades de las organizaciones con la de sus colaboradores de una forma equilibrada. En el trabajo de Orwell Ted vemos que el liderazgo debe ser visto como un proceso humano y colaborativo, más que un simple acto de mando o control. Los líderes deben tener una profunda comprensión de la naturaleza de las personas, la capacidad de comunicarse y conectar con las personas que dirigen. Enfatiza la importancia de la responsabilidad moral y el compromiso ético en las decisiones de los líderes. Fue profesor en varias universidades y contribuyó a la formación de futuras generaciones de líderes y administradores. A lo largo de su carrera, también fue muy activo en la reflexión sobre temas de gestión de empresas, cambio organizacional y cultura colaborativa. Entre sus principales obras tenemos El arte del liderazgo, La psicología de la administración y Los líderes en acción. Es importante para mí tomar la teoría del liderazgo en tiempos de cambio, porque Ted también abordó la importancia de un liderazgo efectivo durante tiempos de crisis o cambios significativos dentro de la organización y sociedad. Pienso, a título personal, que hoy en día vivimos este tipo de cambios muy profundos, tanto en la empresa como en nuestras sociedades. Incluso lo vemos en el cambio climático. Hablamos de cambiar incertidumbre por proceso de transformación proactiva. Orwell Ted falleció el 15 de mayo de 1973 a los 82 años, dejándonos un legado importante a través de sus escritos y su enfoque humanista hacia las organizaciones. Y es por ello que me gustaría cerrar con algunas frases sobre relaciones humanas que dijo: las relaciones humanas son el cimiento de todo trabajo en equipo. La verdadera naturaleza del liderazgo es reconocer las necesidades humanas
y dirigir en consecuencia. Y me gustaría cerrar con una tercera más. El líder debe aprender a ver a las personas como seres completos, no solo como recursos para obtener resultados. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, agradecemos tu suscripción y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. Somos Solo de Interés.